Bienvenidas a Relatos Animados, mis pececitos. Gracias a vuestro apoyo, seguimos aquí. Si te gusta, dale me gusta, comenta y comparte. Y ahora sí, vamos con nuestra historia de hoy. Crónicas de una Banshee. Prólogo. El legado de las Banshees. Antes de que los humanos levantaran ciudades de piedra y acero, cuando el mundo estaba tejido con magia y los velos entre realidades eran tan finos como el rocío matutino, nacieron las primeras Banshees. No éramos mensajeras de muerte, como los humanos malinterpretarían siglos después. Éramos Bin Side, mujeres de los túmulos feéricos, guías que ayudaban a las almas a cruzar el velo que separa lo mortal de lo eterno. Nuestro lamento, el Kinning, no era un grito de terror, sino el sonido más puro del amor. Una canción que recordaba a cada alma que no partía sola, que su existencia había tenido significado, que el dolor de su pérdida sería testimonio de una vida bien vivida. Nuestro origen se remonta a un pacto ancestral. Los Side, seres de poder inmenso pero incapaces de comprender la fragilidad de la existencia mortal, nos otorgaron este don. A cambio, nosotras, las mujeres de los clanes celtas, serviríamos como puentes, como faros en la tormenta de la transición. Éramos el consuelo en el dolor, la paz en el caos, la melodía que hilvana la vida con lo que viene después. Pero con el tiempo, los humanos olvidaron. Nuestro canto de amor se convirtió en su pesadilla. Donde veíamos un abrazo de despedida, ellos veían un presagio de fatalidad. El respeto se tornó en miedo, y el miedo en persecución. Surgieron los Fir y Aran, los hombres de hierro, que creían que nuestro don era una abominación que debía ser controlada o erradicada. Cazaron a nuestras abuelas, quemaron nuestros registros y nos obligaron a escondernos en las sombras. El conocimiento se perdió, la tradición se quebró, y lo que una vez fue un honor sagrado se convirtió en una maldición hereditaria, un secreto que susurrábamos a nuestras hijas en la oscuridad, con la esperanza de que nunca tuvieran que usarlo. Esta es la historia de una de esas hijas, de cómo el miedo intentó silenciarla, de cómo el amor la guió, y de cómo un canto, olvidado en el tiempo, puede cambiar el destino de todos. Porque una Banshee no anuncia el final, solo recuerda que cada final está tejido con el amor de una vida entera. Capítulo 1. Reescrito. El zumbido inicial. 7 años. Acantilados de Moher, Irlanda. Por mis dos amores en este atardecer. La voz de mi padre, Cillian, llenó la cabaña de piedra mientras alzaba su vaso de sidra. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes que parecían unirse a nuestra celebración. Mi madre, Aisling, rió con esa risa que siempre sonaba a música, pero yo no podía unírmeles. Un zumbido agudo, como cristal fino vibrando hasta el límite de su resistencia, resonaba dentro de mi cráneo desde que el sol comenzó a ponerse. «Mamá». Tiré del dobladillo de su vestido azul, el color del mar en calma. El ruido duele otra vez, más que la vez pasada. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente, reemplazada por esa expresión que empezaba a conocer demasiado bien, una mezcla de amor feroz y preocupación profundamente arraigada. Se arrodilló frente a mí, sus ojos grises, el espejo exacto de los míos, escaneando mi rostro como si buscara respuestas escritas en mis facciones infantiles. ¿Fuerte? Su voz era un susurro que casi se perdía entre el crepitar del fuego y el rugido del mar afuera. ¿Como agujas en los huesos, como dijiste la última vez? Más, confesé, frotándome los oídos con tanta fuerza que me dolían. Como si alguien clavara estrellas puntiagudas dentro de mi cabeza. Mis padres intercambiaron esa mirada otra vez. El lenguaje silencioso de adultos que hablaban de cosas que yo no debía entender. Esa mirada que siempre precedía a susurros en la cocina de madrugada, a conversaciones que cesaban cuando yo entraba a la habitación. Esa noche, cuando la luna se elevó sobre los acantilados y el viento aullaba como una banshee, una palabra que mi madre susurraba a veces cuando pensaba que no la escuchaba, me deslicé de la cama y bajé sigilosamente las escaleras de madera que siempre crujían en el tercer peldaño. Me agaché en el último escalón, invisible en las sombras. No podemos seguir ignorándolo, Aisling. La voz de mi padre sonaba áspera, como piedras golpeándose bajo el agua. Cada vez es más fuerte, más pronto.
Ellos la oirán como oímos una campana en la niebla si no la enseñamos a protegerse. Tiene solo 7 años, Cillian. La voz de mi madre sonaba cansada, como si hubiera tenido esta discusión 1000 veces. Mi madre dijo que mi don comenzó exactamente así. Sueños que se cumplían, presentimientos que se hacían realidad. El Kinning, el verdadero Kinning, vendrá después, cuando sea mayor. Tu madre también comenzó con sueños. Él golpeó la mesa con tanta fuerza que hizo temblar los vasos. Y los Fir Yaran la encontraron. Por Dios, Aisling, mira cómo terminó. ¿Quieres eso para Moira? A través de la rendija de la puerta, los vi iluminados solo por la lumbre parpadeante. Mi madre sostenía ese libro antiguo con tapas de cuero desgastado que nunca me había dejado tocar, cuyas páginas olían a tiempo y a secretos. Es su herencia, Cillian, dijo con una firmeza que hacía temblar el aire. No podemos cambiarlo más de lo que podemos detener la marea o domar el viento. Es lo que es. ¿Y los Fir Yaran? Esa palabra otra vez, sonando más peligrosa cada vez que la escuchaba. Si la encuentran, si sienten lo que puede llegar a ser, no la encontrarán. La ferocidad en su voz me sorprendió. Era el sonido de una madre loba defendiendo a su cría. La protegeré con mi último aliento, con la última gota de mi sangre. Pero no podemos seguir pretendiendo que esto no está pasando. Regresé a la cama con el corazón acelerado, el zumbido en mis oídos mezclándose con el viento que azotaba los acantilados. No lo sabía entonces, pero esa sería la última noche de mi infancia. La última noche donde el mundo era un lugar seguro y predecible, donde los monstruos solo existían en los cuentos y donde mis padres eran invencibles. Capítulo 2. La noche del huir. 3 días después, la tormenta que cambió todo. Me desperté gritando, las sábanas empapadas de sudor frío, imágenes de figuras pálidas con ojos completamente negros merodeando en la niebla quemándose detrás de mis párpados. No eran sueños, eran visiones, y lo sabía con una certeza que helaba la sangre en mis venas. «Vienen», lloré cuando mis padres irrumpieron en mi habitación, sus rostros pálidos a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. «Vienen por nosotros», los de blanco con ojos vacíos. Los siento acercándose. Mi madre, Aisling, me abrazó con una fuerza que casi me dejó sin aire. Su vestido de dormir oliendo a lavanda y a un miedo que nunca antes le había sentido. «Escúchame, Moira», susurró contra mi cabello, su voz temblorosa pero urgente. «Eres especial. Lo que sientes no es una maldición, aunque ahora te parezca que lo es. Es un don, un regalo de sangre y tiempo. Algún día lo entenderás, te lo prometo». «Tenemos que irnos», dijo mi padre, ya empacando una bolsa con manos que no dejaban de temblar. «Ahora, Aisling. No podemos arriesgarnos, no esta vez». El último aviso fue demasiado claro. Mientras recorríamos los caminos oscuros y serpenteados bajo una lluvia que había comenzado como un llanto y ahora era un torrente, yo lloraba en el asiento trasero. Cada curva del camino era una puñalada en mis oídos, el zumbido mezclándose con el sonido del motor y la lluvia contra los cristales, hasta volverse una sola agonía insoportable. Apreté mis manos contra mis oídos, pero el sonido venía desde dentro, imposible de silenciar. «Cillian, para el coche», suplicó mi madre, girándose para mirarme con ojos desesperados. «Es demasiado para ella. El dolor puede atraerlos, como sangre en el agua atrae a los tiburones». Fue entonces cuando la vi a través de la ventana empañada, una figura alta y espectral, tan pálida como la luna, con ojos completamente negros que no reflejaban la luz, de pie en medio de la carretera, como surgida de la niebla misma. No parpadeó, no se movió, solo estuvo allí, esperando. «¡Cuidado!», grité, pero el grito se convirtió en algo más, un sonido que no sabía qué podía hacer. Un gemido agudo y desgarrador que hizo que los cristales del coche vibraran. El coche patinó sobre el camino mojado, giró violentamente como un animal herido, y luego solo hubo frío. Un frío que calaba los huesos. Agua negra por todas partes, entrando a raudales, llenando el coche con una rapidez aterradora. La última imagen que tuve de mis padres fue de sus manos golpeando el cristal empañado, sus bocas formando palabras que el agua ahogó. «Te amamos», en los labios de mi madre. «Lo siento», en los de mi padre.
y luego solo burbujas y oscuridad. Alguien, me sacó del coche que se hundía. Recuerdo manos frías como la piedra invernal, una voz que susurraba en una lengua tan antigua como las colinas. Y luego, silencio. Por primera vez en días, silencio completo. El zumbido había cesado, reemplazado por un vacío que era casi peor. Capítulo 3. El orfanato y la verdad. 9 años después. El día que todo cambió. El zumbido regresó la mañana de mi 16º cumpleaños, pero no era el familiar tono agudo de mis primeros años. Este era diferente, más profundo, más resonante, como un tambor lejano llamando a una batalla que solo yo podía escuchar. Latía en mis venas, un recordatorio constante de que era diferente, de que llevaba una herencia que no había pedido, pero que no podía negar. «Buenos días a todos», anunció la señora Albright en el comedor del orfanato San Cristóbal, su voz intentando infundir alegría en la grisura matutina. «Hoy es un día muy especial. No solo celebramos el 16º cumpleaños de nuestra Moira, sino que tenemos excursión sorpresa al lago. Los otros niños, 17 almas perdidas además de mí, haciendo 18 en total, prorrumpieron en vítores y risas que resonaron en la sala de techos altos y paredes desconchadas. Pero yo apenas podía concentrarme entre las visiones que se interponían entre yo y el mundo real. Agua turbia y fría, metal retorciéndose con un chirrido que me hacía rechinar los dientes, y un silencio tan absoluto y mortal que helaba el alma. «¿Moira? ¿No estás contenta?», preguntó Liam, el más pequeño a sus 7 años. Me miró con esos ojos azules que siempre veían demasiado. «A ti te encanta el lago. Siempre dices que el agua calma tu...». Bajó la voz. «Tu zumbido. No me siento bien», logré articular, pero mis palabras se perdieron en el bullicio del desayuno, entre el sonido de cucharas contra platos y las conversaciones animadas sobre la excursión. En mi habitación, la misma que había ocupado durante 9 años, con su cama de hierro, su ventana que miraba al patio de cemento y el pequeño armario que contenía toda mi vida. Mientras los otros niños empacaban sus cosas para la excursión, el zumbido se intensificó hasta hacerse físico, una presión tangible dentro de mi cráneo que me hizo caer de rodillas. Me llevé las manos a los oídos, inútilmente, viendo la misma escena una y otra vez. La furgoneta blanca del orfanato volcando en el agua oscura, niños atrapados dentro, burbujas subiendo hacia la superficie, y luego, ese silencio. «Señora Albright», supliqué cuando ella entró a ver por qué no estaba lista. Mi voz sonaba ronca, urgente. «Por favor, debe detener la excursión. Algo terrible va a pasar. Lo veo, lo siento». Ella me miró, y en sus ojos, esos ojos castaños que siempre me habían mostrado una bondad tranquila, vi algo que no había visto antes. No sorpresa, sino reconocimiento. Una tristeza profunda y antigua, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Tu madre me dejó esto», dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. Sacó de su delantal un diario de cuero gastado, las esquinas redondeadas por el tiempo, el cierre de plata opaca. «Me pidió que te lo diera cuando el don se manifestara con fuerza, cuando ya no pudieras ignorarlo más». Con manos que temblaban tanto que casi dejaba caer el precioso objeto, abrí el diario. Las palabras de mi madre saltaron de la página, escritas en una letra elegante y firme que reconocía de las pocas cartas y notas que atesoraba como reliquias. «Querida Moira, si estás leyendo esto, el don se ha manifestado en ti. Lo que sientes no es una maldición, aunque en tus momentos más oscuros te parecerá que lo es. Es un regalo ancestral, una responsabilidad sagrada y una carga que ninguna niña debería tener que llevar». «Dios mío», susurré, las lágrimas cayendo sobre las páginas que todavía olían a ella, a ese aroma a lavanda y algo más, algo indescriptiblemente Aisling. Afuera, el motor de la furgoneta rugió al arrancar. Corrí hacia la ventana, presionando mis manos contra el vidrio frío, pero ya era demasiado tarde. Los niños, mi única familia, los hermanos y hermanas que el destino me había dado, partían hacia su destino, y yo era la única que podía darles el adiós que merecían. Capítulo 4. El primer Keening. Corrí los 3 kilómetros que separaban el orfanato del lago norte. Mis pulmones ardían con cada bocanada de aire frío.
Mis piernas protestaban con cada paso, pero no me detuve. La lluvia, que había comenzado como una fina llovizna, se convirtió en un aguacero torrencial que empapaba el diario que aún apretaba contra mi pecho como un talismán, como si las palabras de mi madre pudieran protegerme de la terrible verdad que se desarrollaba. La señora Albright me había visto salir corriendo por la puerta principal y no había intentado detenerme. Sabía, como yo sabía, que era inevitable, que este momento había estado llegando desde hacía 16 años. Desde lo alto de la colina que dominaba el lago, vi los faros de la furgoneta blanca acercarse al tramo peligroso del camino. Ese trecho de tierra que se convertía en barra resbaladiza con la primera lluvia fuerte, esa curva cerrada que bordeaba el acantilado sobre el agua. «Tengo que detenerlos», jadeé, el viento arrancándome las palabras. «Tengo que...» Pero entonces recordé las palabras de mi madre, frescas en mi mente desde las páginas que acababa de leer. No siempre podemos cambiar el destino, Moira, pero siempre podemos honrarlo. Ese es nuestro verdadero don, no prevenir la partida, sino dignificar la transición. El zumbido en mi sangre, que había sido una constante en mi vida, alcanzó un crescendo, transformándose de un simple sonido en una vibración pura que sacudía mis huesos y resonaba en cada partícula de mi ser, una energía ancestral que exigía ser liberada, que clamaba por cumplir su propósito. Entonces lo entendí, con una claridad que me dejó sin aliento. No estaba aquí para detener lo inevitable. Estaba aquí para cumplir con mi deber, para ofrecer consuelo donde solo habría dolor, para cantar la canción que convierte el miedo en paz. Cuando los neumáticos perdieron tracción en el barro resbaladizo, cuando el metal comenzó a retorcerse contra los árboles con un chirrido que desgarró el aire, no grité de terror. Respiré hondo, como si fuera mi primer y último aliento, y dejé que el sonido ancestral, el kinning, fluyera a través de mí sin resistencia, sin miedo. El kinning surgió desde lo más profundo de mi alma, un lamento que contenía todo el dolor, todo el amor, toda la paz y toda la belleza que podía ofrecer. No era un grito de angustia, sino una canción de despedida, una elegía tejida con los hilos de 1000 vidas, 1000 pérdidas, 1000 amores eternos. Era el sonido del corazón del mundo latiendo por aquellos que pronto dejarían de latir. El sonido hizo que la lluvia misma se detuviera en el aire, que los pájaros callaran, que el viento contuviera su aliento para escuchar. Y cuando el último eco del kinning se desvaneció, llevándose consigo los últimos suspiros de los que partían, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Había encontrado mi propósito y había perdido mi inocencia en el mismo instante. Capítulo 5. Las consecuencias. La mañana siguiente encontró el orfanato sumido en un silencio sepulcral. Ese tipo de quietud pesada y opresiva que solo viene después de una pérdida terrible, cuando las palabras son insuficientes y el dolor demasiado grande para ser expresado. La señora Albright me encontró en mi cama, todavía acurrucada alrededor del diario de mi madre, como si sus páginas pudieran protegerme de la verdad que ahora cargaba sobre mis hombros. «Moira», dijo suavemente, sentándose a mi lado con un suspiro que parecía llevar el peso de los años. «Hay una mujer en Dublín. Morag, tu madre, menciona en sus escritos que ella puede ayudarte a entender, a navegar esto». «¿Entender qué?», pregunté con una voz tan ronca por el llanto y el canto que apenas me reconocía. «¿Qué más hay que entender?». Fallé. Los vi morir y solo. Canté. Canté mientras se ahogaban. Me latía la cabeza, el eco del kinning todavía resonando en mis huesos, una vibración fantasma que me recordaba lo que había hecho, o lo que no había hecho. ¿Paz? ¿Cómo podía hablar de paz cuando yo sentía cada garganta llenándose de agua, cada pulmón quemándose por falta de aire? «No», respondió firmemente, tomando mis manos entre las suyas, que estaban sorprendentemente cálidas. «Lo que sientes, el dolor que te atraviesa, es el eco de cada transición, el precio de sentir lo que otros no pueden. Pero lo que les diste fue paz. Tu madre me lo explicó hace años, cuando me salvó. Me sacó de un coche que se hundía en el río Liffey, y mientras nadaba hacia la superficie, escuché su canto. Y supe que todo estaría bien, aunque yo no sobreviviera. ¿Por qué nunca me lo dijo? Mis palabras sonaron más acusadoras de lo que pretendía. Prometí protegerte, no asustarte.
Sus ojos se llenaron de lágrimas que finalmente comprendí. Lágrimas de culpa, de tristeza, de un secreto guardado demasiado tiempo. Pero ahora los Firi Aran te habrán sentido. Tu Kinning habrá resonado en sus instrumentos, en sus amuletos de hierro, y vendrán por ti. Saben que una nueva Banshee del linaje O'Brien ha despertado. Durante un largo momento, solo el sonido de nuestra respiración y la lluvia constante contra la ventana llenaron la habitación. Parte de mí quería gritarle, arrojarle el diario a la cara por años de silencio, por dejarme crecer creyendo que estaba rota, que estaba maldita. Pero otra parte, la parte que había cantado en la colina, la que había sentido las almas partir en paz, reconoció la verdad en sus palabras, la difícil elección entre la ignorancia y la seguridad. Finalmente, cuando el zumbido en mi sangre respondió no con miedo, sino con una determinación fría y clara que no sabía que poseía, supe que ella tenía razón. Que vinieran. Estaba harta de tener miedo, de esconderme, de ser la niña que veía morir a aquellos que amaba, sin poder hacer nada más que cantarles una despedida. El don ya no era mi enemigo. Era mi herencia, mi responsabilidad, mi verdad. Y estaba lista para reclamarla. Capítulo 6. El viaje a Dublín. El tren a Dublín olía a humedad penetrante y a secretos demasiado tiempo guardados, a sudor de extraños y a vagones que habían visto demasiados viajes, demasiadas despedidas. Cada clic-clac rítmico de las ruedas sobre los rieles parecía decir, «Huye, huye, huye». Pero por primera vez en mi vida, no estaba huyendo. Estaba yendo hacia algo, hacia alguien que podía explicarme lo que era, hacia un destino que había estado escrito en mi sangre desde antes de nacer. La señora Albright me había entregado el billete de tren junto con un sobre grueso lleno de billetes y una dirección escrita con urgencia en un trozo de papel doblado. El Caldero del Bardo, Temple Bar. Su mano había temblado visiblemente al darme el sobre, y sus ojos me habían suplicado perdón y comprensión. «Busca a Morag», me dijo al despedirse en la estación abarrotada, su voz un susurro casi ahogado por el bullicio matutino de viajeros y despedidas. «Ella te espera desde hace años, desde antes de que nacieras. Y Moira». Su voz se quebró, y me apretó la mano con una fuerza desesperada. «No confíes en nadie más. Los Firi Aran tienen ojos y oídos en todas partes, en todas las estaciones, en todos los trenes. Confía solo en Morag». Ahora, mirando por la ventana sucia mientras el paisaje irlandés, tan verde que casi dolía a los ojos, un verde intenso y vivo, que parecía latir con una energía propia, desfilaba en un borrón continuo, sentí el peso de sus palabras, de sus años de silencio, de su protección. El diario de mi madre descansaba abierto en mi regazo, abierto en la página donde describía a Morag. La única que puede enseñarte sin romperte, la única que conoce el precio real de nuestro don, y aún así considera que vale la pena pagarlo. ¿Primera vez en Dublín?, preguntó una anciana sentada frente a mí, interrumpiendo mis pensamientos. Sus ojos grises, demasiado parecidos a los míos, al color de tormenta que veía cada mañana en el espejo, me estudiaron con una intensidad que hizo que el zumbido en mi sangre, que había estado presente como un bajo constante, se calmara instantáneamente, como si hubiera encontrado una frecuencia resonante. «Sí», respondí, cautelosa, cerrando el diario sobre mi regazo para ocultar sus palabras. «¿Y usted? ¿Viaja a menudo?» «Voy a visitar a mi nieta», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que se quedó en sus labios pero no iluminó su rostro. «Es de tu edad más o menos. También es especial. Dublín es una ciudad de historias, niña, como todos nosotros. Pero algunas historias». Su mirada se posó en el diario cerrado, como si pudiera ver a través de la cubierta de cuero. «Tienen el peso de generaciones, el eco de canciones tan antiguas como las colinas». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, qué sabía, qué era especial, se levantó con una agilidad sorprendente cuando el tren comenzaba a frenar en la siguiente estación, dejando atrás un olor a manzanilla dulce y algo más, algo profundamente familiar, como el aroma a lavanda y tierra mojada que siempre rodeaba a mi madre. Cuando miré hacia el asiento que había ocupado, ya vacío, encontré un pequeño amuleto de plata, grabado con el mismo símbolo celta intrincado que mi madre había dibujado en los márgenes de su diario. Mi corazón se aceleró,
golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. El zumbido no sonó una alarma, no se volvió agudo o doloroso. En cambio, se calmó aún más, se aquietó hasta casi desaparecer, como reconociendo una presencia afín, un pariente perdido hace mucho tiempo. ¿Era una banshee? ¿Una aliada? ¿O era una trampa más elaborada de los Fir y Aran, un cebo para atraerme? Al tomar el amuleto frío entre mis dedos, una visión fugaz pero intensa me golpeó. Una mujer anciana con ojos plateados como luna llena me sonreía desde detrás de un mostrador de madera oscura, rodeada de estantes que se perdían en la penumbra, llenos de libros antiguos y objetos que brillaban con una luz tenue. Morak. «Encuéntrame, hija de Aisling», susurró una voz en mi mente, una voz que era a la vez suave como la seda y fuerte como el acero. «El tiempo se acorta. Encuéntrame antes de que ellos lo hagan». El tren arrancó de nuevo, sacudiéndome de la visión. La anciana había desaparecido por completo del vagón. Solo quedaba su amuleto ardiendo en la palma de mi mano, y la certeza absoluta, inquietante y emocionante a la vez, de que el juego había comenzado, de que ya no era una espectadora de mi vida, sino una jugadora en un tablero cuyas reglas apenas comenzaba a entender. Capítulo 7. El caldero del bardo. El callejón era tan estrecho que mis hombros casi rozaban las paredes de ladrillo mohoso. El caldero del bardo no era más que una puerta de roble desgastada, casi invisible entre la penumbra. El amuleto de la anciana ardía contra mi pecho, una brasa tranquilizadora que guiaba mis pasos. Al empujar la puerta, una campanilla tintineó en la profundidad de la tienda. El aire era espeso, cargado del olor a pergamino antiguo, hierbas secas y, debajo de todo, ese mismo aroma a manzanilla y algo indefiniblemente familiar que había rodeado a la mujer del tren. «Sabía que llegarías hoy», resonó una voz desde las sombras, una voz que era como el crepitar del fuego y el susurro del viento entre los robles. El Kinin del lago fue imposible de ignorar, como escuchar a tu madre de nuevo. Morak emergió entre los estantes abarrotados. No era la anciana del tren, pero en sus ojos plateados, idénticos a los míos, a los de mi madre, latía la misma sabiduría ancestral. Su cabello blanco como la nieve formaba una corona desordenada alrededor de un rostro surcado por arrugas que parecían mapas de historias perdidas. Vestía una túnica larga de lana gris, simple pero impecable, y de su cuello colgaban varios amuletos de plata que tintineaban suavemente con cada movimiento. «¿Morag?», pregunté, y noté con sorpresa que el zumbido en mi sangre no solo se había calmado, sino que ahora cantaba en una frecuencia baja y armónica, como encontrando por fin su tono correcto. «Hija de Aisling», asintió, y una sonrisa tan triste como sabia le cruzó el rostro. «Llevo años esperando este momento». Su mirada se posó en el amuleto que yo aún sostenía. «Veo que Maeve te encontró. Era la única forma de asegurarme de que llegarías a mí antes que los Fir y Aran». «¿La mujer del tren? Era una de las nuestras, sí», confirmó, guiándome hacia el fondo de la tienda, donde una puerta baja conducía a una salita trasera. Una de las últimas que quedan de la vieja guardia. Su don era el de los caminos, guiar a quienes están perdidos hacia donde deben estar. La salita era acogedora, con estanterías hasta el techo llenas de libros encuadernados en cuero y objetos que destilaban antigüedad. En el centro, sobre una mesa de roble, humeaban 2 tazas de té. «Siéntate, Moira. Sé que tienes 1000 preguntas». Morak tomó asiento frente a mí. «Pero antes, debes entender algo. Tu madre no te escondió por miedo. Te escondió para que tuvieras una infancia antes de cargar con el peso de 1000 almas». «¿El peso de 1000 almas?», repetí, sintiendo la verdad de esas palabras como un escalofrío. «Somos Vinside, niña», dijo, y su voz adoptó un tono ceremonial, como si recitara una lección muy antigua. «Mujeres del otro mundo. Nuestro don no es ver la muerte, sino sentir el valor de una vida cuando llega a su fin. Cada Kinin que cantamos es un eco del amor que esa alma inspiró, del dolor que su partida deja atrás. Es un honor, pero también una carga inmensa». El libro de mi madre hablaba de un pacto. «El pacto de los túmulos», asintió gravemente. «Hace siglos, los Side nos concedieron este don. Ellos, seres de eternidad, no podían comprender la belleza de lo efímero,
la intensidad de una existencia que sabe que terminará. Nosotras, los humanos, sí. Así que nos convertimos en sus intérpretes, en los faros que guían a las almas en su tránsito. Hizo una pausa y bebió un sorbo de té. Pero los humanos olvidaron la verdad. Donde veíamos consuelo, ellos vieron una maldición. Los Fir y Harán, susurré. Creen que nuestro don es un poder que puede y debe ser controlado. Explicó, y por primera vez vi una chispa de ira en sus ojos plateados. Que pueden usarlo para predecir el futuro, para ganar influencia, para vencer a la muerte misma. No entienden que el Kinning no es una herramienta, es una oración. Mientras hablaba, mis dedos acariciaron el diario de mi madre. Morak siguió el movimiento con la mirada. Ella documentó todo lo que pudo, todo lo que había aprendido de su propia madre y de la madre de esta. Temía que el conocimiento se perdiera para siempre. Se inclinó hacia adelante. Tu Kinning en el lago, Moira, fue poderoso. Demasiado. Los Fir y Harán lo habrán sentido. Y ahora saben que una nueva Banshee del linaje O'Brien ha llegado. Y para ellos, eres el premio final. Sus palabras no me sorprendieron. En el fondo, siempre lo había sabido. ¿Y qué hacemos ahora? Morak sonrió, una expresión llena de determinación y un atisbo de orgullo. Ahora, niña, tu verdadero entrenamiento comienza, porque no solo te enseñaré a usar tu don, te enseñaré a defenderlo. Capítulo 8. El primer velo. Morak me guió a través de otra puerta oculta tras una estantería giratoria, que conducía a un sótano que parecía extenderse mucho más profundo de lo que las dimensiones de la tienda deberían permitir. El aire era más frío aquí, y olía a tierra húmeda y a raíces antiguas. Este lugar está construido sobre un cruce de caminos, explicó, mientras antorchas se encendían solas a nuestro paso. No solo calles de Dublín, sino senderos entre mundos. Por eso los Side establecieron aquí el primer santuario. Las paredes de piedra estaban talladas con los mismos símbolos que adornaban mi amuleto y las páginas del diario de mi madre. Figuras de mujeres con bocas abiertas en cantos silenciosos, árboles cuyas raíces se entrelazaban con estrellas y espirales que parecían girar si las mirabas demasiado tiempo. ¿Mi madre venía aquí? Aisling fue mi estudiante más prometedora, dijo Morak con voz cargada de nostalgia, y la más testaruda. Siempre quería ir más allá, entender más de lo que cualquier Banshee había entendido antes. Se detuvo frente a un mural particularmente elaborado que mostraba a una mujer sosteniendo un caldero. Ella creía que nuestro don podía hacer más que solo guiar almas. Creía que podía sanar a los que se quedaban. ¿Y podía? Morak no respondió directamente. En cambio, colocó sus manos sobre la pared de piedra. El primer velo que debes aprender a ver es el que separa la vida de la muerte. Pero hay otros. El que separa el mundo humano del de los Sidhe. El que separa el sueño de la vigilia y el más peligroso. Sus ojos plateados se encontraron con los míos. El que separa el poder de la corrupción. Una corriente de energía recorrió la estancia. Las tallas en las paredes comenzaron a brillar con una luz tenue, y por un momento pude ver a través de la piedra, no hacia el otro lado, sino hacia entre los lados, un espacio de pura potencialidad, donde los hilos del destino se tejían y destejían. Dios mío, susurré, llevándome las manos a la boca. Esto es solo un eco, dijo Morak, un reflejo del verdadero velo. Pero es aquí donde las Banshees aprendemos a escuchar no solo a los moribundos, sino al propio mundo. A sentir las grietas por donde las almas cruzan. ¿Y los Fir y Harán pueden...? No, negó con firmeza. El hierro que veneran les impide percibir estas realidades. Es por eso que nos temen. Solo ven el efecto, nunca la causa. Solo escuchan el lamento, nunca entienden la canción. De repente, una figura se materializó en el centro de la sala, la anciana del tren, Maeve. Su forma era translúcida, como hecha de niebla y luz de luna. «Morak», dijo su voz, que sonaba como si llegara desde muy lejos. «Los cuervos se acercan. Han encontrado el rastro de la niña». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Morak, su voz grave. «Horas, tal vez menos. Un grupo de halcones de acero llegó al puerto esta mañana. Preguntaban por una joven con ojos grises. Me estremecí.
Los halcones de acero eran la facción más radical y peligrosa de los Fir y Aran. ¿Cómo? Empecé a preguntar, mirando la forma fantasmal de Maeve. El don de Maeve no es solo guiar en los caminos físicos, explicó Morag. Puede proyectar su esencia a través del velo, ver lo que ocurre en otros lugares. Es un don raro y agotador. Deben marcharse, dijo Maeve, y su forma comenzó a desvanecerse. El nido ya no es seguro. Cuando Maeve desapareció por completo, Morag se volvió hacia mí. El entrenamiento acaba de comenzar, Moira, pero la caza ha recomenzado. Tenemos que irnos. Fue hacia un rincón y comenzó a guardar varios objetos en una bolsa de viaje. Hay otro lugar, más seguro. Un sitio que tu madre preparó para ti. ¿Mi madre preparó un escondite para mí? No un escondite, corrigió Morag, metiendo el diario de mi madre en la bolsa. Un santuario, donde podrás aprender sin mirar constantemente por encima del hombro. Hizo una pausa y me miró. Pero el viaje será peligroso. Los Fir y Aran controlan los caminos principales. ¿Y si usamos el velo? Pregunté, recordando la visión que acababa de tener. Morag sonrió, una expresión llena de orgullo y preocupación. Eso, querida niña, es exactamente lo que tu madre habría sugerido. Pero cruzar el velo no es un juego. Incluso para una O'Brien de sangre pura, es arriesgado. ¿Más arriesgado que los halcones de acero? Diferente, respondió. Con los Fir y Aran, el peligro es la muerte. Con el velo, el peligro es perderte a ti misma. Se acercó y tomó mis manos. Pero tienes razón, es nuestra mejor opción. Mientras salíamos del sótano, supe que estaba a punto de cruzar no solo un umbral entre lugares, sino entre las diferentes versiones de mí misma. La niña del orfanato se estaba quedando atrás, y la Banshee que sería estaba a punto de nacer. Capítulo 9. El umbral del velo. Morag trabajaba con una urgencia contenida, sus manos, surcadas de venas azuladas y cicatrices casi invisibles, recorriendo estantes y arcas con la precisión de quien ha realizado estos movimientos 1000 veces. Cada objeto que elegía, un frasco de cristal con polvo plateado, una brújula cuya aguja giraba en espirales erráticas, un manto tejido con hilos que parecían absorber la luz, era examinado y guardado en su bolsa de viaje con reverencia práctica. El santuario que tu madre preparó, dijo sin mirarme, su voz un murmullo ronco. Se encuentra en un lugar donde los caminos del mundo se doblan. Un pliegue en la realidad que ni los Fir y Aran ni sus instrumentos de hierro pueden detectar. ¿Cómo lo encontró? Pregunté, aún con el amuleto de Maeve apretado en mi mano. La plata ya no estaba fría, sino que mantenía una temperatura corporal, como si estuviera vivo. No lo encontró, lo negoció. Morag se detuvo, sosteniendo un antiguo candelabro de plata cuyo diseño me resultó vagamente familiar. Hace mucho tiempo, cuando estaba embarazada de ti, Aisling cruzó el velo y se encontró con los Side. No pidió protección para ella, sino para ti. Un lugar donde su hija pudiera aprender sin ser cazada. La idea de mi madre, joven y embarazada, enfrentándose a seres ancestrales por mi futuro, me dejó sin aliento. Mientras Morag continuaba preparándose, abrí el diario en una página al azar. La letra de mi madre era más angulosa aquí, llena de una energía frenética. El velo no es un lugar, es el espacio entre los espacios. Cruzarlo exige un precio, un recuerdo por un paso, una emoción por un suspiro, un pedazo de tu humanidad por cada momento que permaneces del otro lado. Morag dice que es peligroso, pero ¿acaso no lo es todo para nosotras? ¿Es verdad?, pregunté, alzando la mirada hacia Morag. ¿El velo toma pedazos de nosotros? Ella suspiró, un sonido cargado del peso de siglos. Tu madre siempre fue demasiado poética para su propio bien. El velo no toma nada que no le ofrezcas voluntariamente. Pero existir entre mundos, sí, cambia tu perspectiva. Te hace recordar qué partes de ti son esenciales y cuáles son accesorios. Se acercó y colocó sus manos en mis sienes. Para cruzar, debes encontrar tu centro, el punto quieto dentro del zumbido. ¿Puedes sentirlo? Cerré los ojos. El zumbido estaba ahí, como siempre, pero ahora reconocía sus capas. El tono agudo de alerta, el grave de conexión con otras banshees, y debajo de todo, un silbido muy tenue y constante,
como el sonido de las estrellas girando. Sí, susurré. Lo siento. Ese es tu ancla. Agárrate a él. Sus dedos presionaron suavemente. Ahora mira. Una sacudida de energía me recorrió, y de repente ya no estaba solo en el sótano con Morag. Podía ver las líneas del mundo, hilos de plata que conectaban cada ser vivo, cada piedra, cada memoria. Algunos brillaban con intensidad, otros se desvanecían, y entre ellos, desgarraduras oscuras y silenciosas, los lugares donde el velo era más delgado. Dios mío, jadeé, abriendo los ojos. Es hermoso. Inmortal. La voz de Morag era grave. Mira más cerca. Una de las desgarraduras cercanas, justo al otro lado de la pared del sótano, mostraba algo moviéndose en la penumbra. Figuras humanoides, pero demasiado altas, demasiado delgadas, con una gracia antinatural. Llevaban armaduras de un material que parecía oscurecer la luz a su alrededor. «Halcones de acero», dijo Morag, soltándome. «Están más cerca de lo que pensaba». Se dirigió al centro de la sala y comenzó a dibujar en el suelo de piedra, con un polvo plateado que brillaba con luz propia. «No tenemos horas, Moira. Tenemos minutos. ¿Qué hacemos?» «Lo que tu madre haría», respondió, completando un símbolo circular que reconocí del diario. «Cruzamos ahora». Extendió su mano. «Pero debes entender, una vez que cruces, tu vida ya no será solo tuya. Serás parte de algo más grande, algo más antiguo. No hay vuelta atrás de esta elección». Mis ojos se encontraron con los suyos, esos ojos plateados que habían visto nacer y morir siglos. El zumbido en mi sangre cantaba una canción de desafío y de destino. «No quiero volver atrás», dije, y era la verdad más pura que había sentido en mi vida. Tomé su mano. El mundo estalló en un caleidoscopio de colores que no tienen nombre, de sonidos que son sentimientos, de recuerdos que no eran miros. Cruzábamos el velo, y yo sabía, con cada fibra de mi ser, que la niña que había sido se estaba quedando atrás para siempre. Capítulo 10. Entre mundos. El cruce fue como nacer de nuevo, pero consciente de cada desgarro. No hubo túnel de luz, sino un desprendimiento violento de todo lo que conocía como realidad. Los colores se descompusieron en frecuencias puras, los sonidos en texturas, el tiempo en una espiral sin comienzo ni fin. «Mantén tu centro». La voz de Morag llegó a través del torbellino, no como sonido, sino como un concepto plantado directamente en mi mente. «No dejes que el velo te redefina». Apreté el zumbido en mi sangre como un salvavidas, ese punto quieto que me había enseñado a encontrar. Era lo único estable en el caos, una nota constante en la sinfonía del devenir. Podía sentir cómo el velo probaba los bordes de mi ser, buscando puntos débiles, recuerdos sueltos que pudiera arrancar como precio por el paso. ¿Qué está intentando tomar?», pregunté, sintiendo cómo mis recuerdos más tempranos, el olor del jersey de mi padre, el sonido de la risa de mi madre, se volvían etéreos, como si alguien hojeara las páginas de mi mente. Solo emociones puras, momentos sin ataduras. La voz de Morag sonaba tensa. El velo se alimenta de experiencias no consumidas, de potencial no realizado. Por eso es peligroso para los humanos comunes. Tienen demasiados sueños sin cumplir. De repente, el torbellino cesó. No gradualmente, sino como si alguien hubiera apretado un interruptor. Estábamos en... ¿Dónde estaba? No era un lugar en el sentido humano. Era más bien una idea manifestada, un espacio que existía porque alguien lo había imaginado con suficiente fuerza. Jardines de cristal que crecían hacia un cielo sin estrellas, ríos que fluían con memorias líquidas y estructuras que cambiaban de forma según quien las mirara. El santuario. Morag soltó mi mano y noté que respiraba con dificultad. Tu madre lo imaginó así durante su embarazo. Un lugar donde todo era posible, donde el hierro no podía entrar, donde su hija estaría a salvo. ¿Ella creó esto? Negoció su creación. Morag corrigió, limpiándose el sudor de la frente con una mano temblorosa. Los Side construyen con sueños y potencial. Aisling les ofreció algo que valoran más que cualquier otra cosa: la experiencia única de crear vida.
Les permitió sentir, a través de ella, lo que era gestar un nuevo ser. Caminé hacia uno de los árboles de cristal. Al tocarlo, sentí un eco. La emoción de mi madre cuando sintió mi primera patida, el asombro de saber que había otra vida creciendo dentro de ella. Las lágrimas llenaron mis ojos. Ellos, los Side. ¿Sintieron eso? A través de ella, sí. Fue el precio por este santuario. Morag se sentó en lo que parecía ser un banco de luz solidificada. Por eso los Fir-Yaran nunca podrán encontrarlo. No existe en su realidad. Existe en el espacio entre lo que es y lo que podría ser. ¿Y mi madre? ¿Pagó otro precio por cruzar el velo para hacer este trato? El silencio de Morag fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, suspiró. Tu madre era la Banshee más poderosa en generaciones, Moira. Pero cada cruce, cada negociación, la fue cambiando. Se volvió más Side y menos humana con cada visita. Cuando te concibió, ya casi no podía permanecer en nuestro mundo por largos periodos. Sus ojos plateados me miraron con una tristeza infinita. Tu nacimiento fue lo último que la mantuvo anclada a su humanidad, y tu protección fue su última gran obra. Mientras procesaba esto, algo cambió en la atmósfera del santuario. Los jardines de cristal emitieron un sonido de alerta, un tintineo agudo como 1000 copas rompiéndose. ¿Qué fue eso?, pregunté, sintiendo cómo el zumbido en mi sangre se volvía urgente. Morag se puso de pie de un salto, sus ojos escaneando el espacio entre mundos que nos rodeaba. Los halcones de acero, susurró. No han cruzado el velo, pero han encontrado una forma de enviar algo a través. En los bordes del santuario, donde la realidad imaginada se encontraba con el velo puro, unas figuras oscuras comenzaron a materializarse. No eran completamente sólidas, eran más bien sombras con intención, armadas con armas que parecían estar hechas de ausencia pura. ¿Qué son?, pregunté retrocediendo. Espectros de hierro. La voz de Morag estaba tensa. Creaciones de los Fir-Yaran. No están vivas, pero pueden dañar lo que tocan. Son pura negación de todo lo que somos. Uno de los espectros se lanzó hacia nosotros. Instintivamente, abrí la boca y dejé que un fragmento de Kinning saliera. No el canto completo, sino solo una nota, aguda y cortante como una cuchilla. El espectro se detuvo, vaciló, y luego se desvaneció como humo en el viento. Morag me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Sorpresa? ¿Preocupación? ¿Orgullo? Eso, no te lo enseñé, dijo suavemente. Lo sentí, respondí jadeando. Sentí que podía defenderme. No era defensa, Moira. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio del santuario. Era aniquilación. Los espectros de hierro no tienen almas que consolar, solo existen para destruir. Y tú, los disolviste con solo una nota. Mientras los demás espectros retrocedían, como si reconsideraran su ataque, supe que Morag tenía razón. Algo dentro de mí había reconocido la diferencia entre un ser que merecía una despedida y uno que solo merecía el olvido. Y esa revelación era quizás más aterradora que cualquier espectro. Capítulo 11. El precio de la defensa. Los últimos espectros se desvanecieron como humo en la brisa entre mundos, pero la tensión permaneció en el aire del santuario. Morag me observaba con una intensidad que hacía que el zumbido en mi sangre se agitara inquieto. Nunca, empezó, luego hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. En todos mis siglos, nunca había visto a una Banshee, mucho menos a una tan joven, usar el Kinning como arma. No era un arma, protesté, aunque mis propias manos temblaban. Era defensa. Lo sentí, Morag. Esas cosas no tenían almas que consolar, solo malicia que detener. ¿Y quién te dio la autoridad para decidir qué merece consuelo y qué merece destrucción? Su voz era suave pero cargada de significado. ¿Crees que los Fir-Yaran no se ven a sí mismos como jueces justicieros? ¿Que no creen tener el derecho de decidir qué dones merecen existir? Caminé hacia el árbol de cristal más cercano, necesitando su estabilidad. Al tocar su superficie, sentí el eco reconfortante del amor de mi madre, pero también algo más. Una tristeza profunda,
una preocupación maternal que trascendía el tiempo. ¿Mi madre también luchó con esto?, pregunté, volviéndome hacia Morak. ¿Con la tentación de usar nuestro don para algo más que consuelo? Morak se acercó lentamente, sus ojos plateados reflejando las formas cambiantes del santuario. Tu madre comprendió mejor que nadie la delgada línea que caminamos, dijo, y su voz adquirió un tono de enseñanza ancestral. Las Banshees no somos pacifistas, Moira. Somos guardianas del equilibrio. A veces, el equilibrio requiere firmeza, pero lo que hiciste no fue firmeza. Fue aniquilación pura. ¿Y qué debería haber hecho?, pregunté, la frustración creciendo en mi pecho. ¿Dejarme que esos espectros nos destruyeran? ¿Cantarles una nana mientras nos atacaban? Hay otras formas. La voz de Morak retumbó en el espacio entre mundos, haciendo que los jardines de cristal vibraran. Podrías haberlos disuadido, confundido, incluso atrapado en bucles de tiempo. Pero elegiste la opción más permanente, la que no tiene vuelta atrás. Señaló hacia donde el espectro había estado. El aire todavía parecía dañado, como un trozo de tela rasgado que no podía repararse por completo. Cada vez que usas el Kinning de esa manera, cambias algo fundamental en ti. Continuó, más suave. Tu madre lo aprendió demasiado tarde. Cada ataque justificado la acercaba más a los Side y la alejaba de su humanidad. Hasta que un día... ¿Un día qué?, pregunté, aunque temía la respuesta. Hasta que un día se dio cuenta de que ya no sentía lástima por los humanos que nos cazaban. Solo los veía como obstáculos, como piezas en un juego cósmico que había dejado de entender. Morak suspiró y por primera vez vi lo anciana que era realmente. Fue entonces cuando decidió tenerte. Creía que un hijo, una nueva vida, la anclaría de nuevo a la humanidad. Mientras procesaba esto, una figura se materializó en el borde del santuario. No un espectro, sino algo más sutil, más real. Era Maeve, pero diferente. Su forma era más sólida aquí, más presente. El santuario está comprometido, dijo sin preámbulos, sus ojos grises escaneando el espacio. Los halcones han localizado la firma energética. Tienen un localizador sensible al velo. ¿Cómo?, preguntó Morak alarmada. Eso requeriría... Sangre O'Brien, completó Maeve, mirándome directamente. Tienen una muestra de la madre. La usaron para rastrear el eco de su creación. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Tienen parte de mi madre? No su cuerpo, aclaró Morak rápidamente. Pero cuando una Banshee usa tanto poder, deja rastros, huellas en la realidad. Los Firi-Aran deben haber recolectado alguna esencia suya después de que desapareciera. Maeve asintió. Tenemos tal vez un día antes de que refuercen su ataque. El santuario no resistirá un asalto directo. Entonces debemos irnos, dije, sintiendo una determinación fría asentarse en mis huesos. No podemos quedarnos aquí y dejar que destruyan lo que mi madre creó para mí. ¿Irnos a dónde?, preguntó Morak. Este era el lugar más seguro. Al origen, respondí, la idea formándose incluso mientras hablaba. Donde todo comenzó, donde mi madre hizo el pacto, a los túmulos de los Side. El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso el zumbido en mi sangre pareció contener la respiración. Moira, eso es... Morak parecía genuinamente alarmada. Incluso tu madre solo cruzó allí en las circunstancias más extremas. Los túmulos no son un santuario, son la corte de los antiguos. Y no son amigables con los mediosangres. No soy una mediosangre, dije, y por primera vez sentí la verdad completa de esas palabras. Soy una O'Brien. Y si los Firi-Aran quieren una guerra, necesitamos aliados que entiendan lo que realmente está en juego. Maeve me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Respeto? ¿Preocupación? Mientras Morak parecía ver a mi madre en mí por primera vez. Ella dijo que serías así, susurró Morak. Dijo que cuando llegara el momento, tomarías el camino que ella no se atrevió a tomar hasta que fue demasiado tarde. ¿Y cuál es ese camino?, pregunté. El que conduce directamente al corazón de la tormenta.
respondió. En lugar de esconderte de ellos, enfrentarlos donde son más fuertes. Pero con una diferencia crucial. ¿Qué diferencia? Tú todavía tienes tu humanidad, Moira. Y eso podría ser lo que nos salve a todos. Capítulo 12. El camino a los túmulos. La decisión pendía en el aire entre nosotras como una espada. Maeve rompió el silencio, su voz. Siempre ese extraño equilibrio entre urgencia y calma, cortando la tensión. Los túmulos no son un lugar al que se vaya, niña, dijo, sus ojos grises fijos en mí. Son un estado de existencia al que se es invitado, o al que se fuerza la entrada. Pero eso rara vez termina bien para los mortales. No soy completamente mortal, respondí, sintiendo cómo el zumbido en mi sangre resonaba con una nueva frecuencia, una que parecía reconocer la mención de los túmulos. Y si los Fira y Aran tienen esencia de mi madre, entonces tengo derecho a reclamarla. Morag intercambió una mirada significativa con Maeve. Ella no entiende, Maeve. Cree que esto es como reclamar una herencia familiar. ¿Y no lo es?, pregunté, mirándolas a ambas. Mi madre hizo un pacto con los Side. Yo soy el resultado de ese pacto. ¿No tengo derecho a presentarme ante aquellos con quienes mi familia ha tratado? Maeve emitió un sonido que estaba a medio camino entre una risa y un suspiro. Oh, querida niña. Los Side no entienden conceptos como derechos o herencia. Entienden poder, respeto y, sobre todo, deuda. Tu madre incurrió en una deuda inmensa al pedir este santuario. Y las deudas con los Side se heredan. El aire alrededor pareció enfriarse 10 grados. ¿Estás diciendo que yo debo algo a los Side? No es una deuda de moneda o servicio, aclaró Morag, frotándose los brazos como si sintiera el mismo frío. Es una deuda de potencial. Tu madre les prometió algo que valían más que cualquier otra cosa. La experiencia de la mortalidad a través de su descendencia. Comprendí lentamente. Quieren estudiarme, como los Fir y Aran. ¡No! La voz de Morag fue cortante. Los Fir y Aran quieren controlarte, usarte como herramienta. Los Side quieren entenderte. Quieren saber qué hace que una criatura que sabe que va a morir viva con tanta intensidad. Quieren la esencia de tu humanidad. Maeve asintió gravemente. Y si vas a ellos voluntariamente, tendrán el derecho de examinar esa esencia, de desmontar cada emoción, cada memoria, cada sueño que te hace quien eres. ¿Y si me niego? Entonces la deuda de tu madre queda sin saldar, dijo Morag. Y los Side pueden reclamar el santuario, dejándonos sin refugio. O peor, pueden reclamarte a ti por la fuerza. Mientras procesaba esta elección imposible, algo cambió en la atmósfera del santuario. Los árboles de cristal comenzaron a emitir un zumbido bajo, una resonancia que se sincronizaba perfectamente con el zumbido en mi propia sangre. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo cómo el espacio entre mundos parecía inclinarse hacia algún punto invisible. Maeve giró lentamente, sus ojos plateados abriéndose con sorpresa. Ellos ya saben. Los Side siempre saben cuando se habla de deudas pendientes. ¿Están llamándome?, pregunté, sintiendo una extraña atracción, como una cuerda atada a mi esencia tirando suavemente. No un llamado. Morag parecía genuinamente asustada, algo que nunca le había visto. Una invitación. Han abierto un camino. Señaló hacia donde el borde del santuario se desdibujaba en algo que parecía un arco iris de emociones solidificadas. Y una invitación de los Side no se puede rechazar. Maeve se acercó a mí, su forma ahora completamente sólida en el espacio entre mundos. Tienes una elección, Moira O'Brien. Puedes caminar por ese camino con dignidad, como la heredera que eres. O puedes luchar contra él y convertirte en nada más que un espécimen de estudio. ¿Qué habría hecho mi madre?, pregunté, sintiendo cómo el miedo y la determinación luchaban dentro de mí. Tu madre, dijo Morag suavemente. Habría calculado los riesgos, considerado las consecuencias, y luego habría hecho exactamente lo que sintiera que era correcto en ese momento. Pero tú no eres tu madre. ¿Eso es bueno o malo? Es diferente, respondió Maeve. Tu madre perdió su humanidad pieza por pieza. Tú
tú podrías ser lo suficientemente humana como para recordarles a los Side por qué vale la pena proteger la mortalidad. El camino de arcoíris brilló más intensamente y supe que el tiempo de decidir había pasado. El camino se había abierto y me llevaría voluntaria o involuntariamente. Iré, dije, y las palabras sintieron como la verdad más profunda que había pronunciado, pero no como una deudora. Voy como una embajadora, de mi madre, de las Banshees y de toda la humanidad. Morag asintió lentamente, un respeto nuevo en sus ojos. Entonces camina con orgullo, Moira O'Brien, y recuerda, no importa lo que veas, lo que sientas, lo que pierdas, nunca olvides que el amor de una madre por su hija es más fuerte que cualquier pacto ancestral. Di un paso hacia el camino de arcoíris, sintiendo cómo la realidad misma se reorganizaba a mi alrededor. El último sonido que escuché antes de que el mundo se desvaneciera fue el zumbido en mi sangre, cantando una canción tan antigua como el tiempo. Gracias por llegar hasta aquí, mis pececitos. Que la magia os acompañe. Nos vemos en la próxima inmersión.